Dios les bendiga, mis queridos hermanos en la fe, mis amigos, todos aquellos que nos ven en la red. Dios los guarde, Dios los cuide, los siga guiando a través de su palabra, para que esa palabra de Dios sea bendecida en sus vidas. Gracias por sus comentarios, por todos aquellos que nos apoyan en este ministerio que se llama Verdades Bíblicas, lo que Dios habla únicamente a través de su palabra. Pues hoy acabamos de llegar de nuestro trabajo al auditorio. A Dios la gloria en este precioso día que nos regala. Hoy Dios me puso en el corazón hablar de un tema que es importante, que me han preguntado a mí mucho, y es importante que nosotros lo abarquemos, puesto que es una necesidad dentro de la sociedad, y es importante que, querido amigo, lo meditemos, pero no en la sabiduría de los hombres, no en el sentimentalismo de los hombres, sino todo a través de la palabra de Dios. Y es importante que pues nosotros meditemos un poquito acerca de este tema. Me dicen, hermano Rafa, pero usted dice que es un tema especial y todos les llama especiales. Pues es que los temas de Dios son importantes, son especiales. Y yo no le puedo decir cuál es el más importante. Yo me pongo a pensar cuál será el tema más importante. Pues el tema de Dios, pues Dios como autoridad sí puede ser el tema más importante, porque es nuestro Padre, nuestro Ser Supremo. Pero también es importante el tema de Jesucristo, puesto que Él vino a derramar su sangre por nosotros. Entonces también es el tema de Jesucristo un tema importante. El amor, caramba, pues es el núcleo, la fortaleza que tiene la familia. Y si no tenemos amor, como dice el apóstol Pablo, seremos como címbalos que retiñen, nada más puro ruido. La familia, caray, es un tema importante. Y así, querido amigo, le puedo estar mencionando muchos temas que para mí pueden ser importantes, como para usted y para Dios, pero que necesitamos nosotros pensar, analizar, para que nosotros más bien cada tema que Dios nos da lo podamos nosotros llenar en nuestra vida, lo podamos practicar y sea de bendición en nuestras familias. Creo yo que esa es la necesidad de tener a Dios como nuestro Señor y Salvador, como nuestro alimento, y porque dependemos de Él para todo. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir a usted, que todo lo que Dios nos da es importante. Todo lo que Dios nos puede dar a través de su palabra es importante, y nosotros no podemos dejar de depender de Dios a cada instante, como dice el Salmo número 1, ¿verdad? Que nosotros, puesto que de día y de noche debemos estar meditando en su palabra, día y de noche. Entonces, cada vez que nosotros lo hacemos, pues vamos a encontrar palabra, vamos a encontrar bendición a través del mensaje espiritual, y sencillamente no lo podemos dejar a un lado, porque es nuestro alimento diario. Yo no me puedo olvidar de Dios, como le decía una persona en una clínica el día de ayer. Le digo, no, tenemos a Dios como nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestra autoridad, y dependemos diario. No nos hizo para que nosotros estuviéramos pues alejados por allá en el cerro, abandonados, ¿verdad? Entonces, no, nosotros pues tenemos un Dios que es nuestra autoridad, y de Él tenemos que depender. A Él le tenemos que preguntar todo. ¿Cómo podemos dirigir nuestra vida a Él? Entonces, esa es una parte bien importante que nosotros debemos de meditar. Bueno, querido hermano, el tema de hoy es el perdón. Me decían que si es importante el perdón. Y pues, ¿qué le puedo decir? Claro que es importante el perdón. Muchísimo, muchísimo tiene que ver este tema, para que nosotros meditemos acerca de pues alimento, de esta enseñanza que Dios nos da. ¿Por qué debemos de perdonar? Muy buena pregunta, y se la puedo hacer a usted, querido amigo que nos escucha. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué tenemos que perdonar? Entonces, bueno, yo sencillamente conocí la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando empezaba a estudiar las Escrituras, me encontré yo con el capítulo número
el capítulo número 6, en Mateo, en el versículo 5 en adelante, donde el Señor nos habla acerca de la oración. Y dentro de la oración, la oración, está un pasaje donde dice: Señor, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, sencillamente yo tengo que perdonar, porque Dios eterno me perdona mis pecados para poder yo tener vida eterna. Sencillamente es por eso, porque si Dios me está perdonando a mí mis faltas, mis pecados que yo he cometido, ¿cómo no voy a perdonar a la persona que me ha ofendido o que por ignorancia me lastima a mí? Porque yo sé que si lo hace aquella persona es por ignorancia, que no conoce la palabra de Dios. Lo mismo sucede con un servidor. Cuando yo fui a la presencia de Dios, yo no sabía lo que era el amor de Dios. Yo no sabía lo que era la disciplina de Dios. Yo no sabía lo que era vivir en ordenanza con Dios. Yo no sabía lo que era el amor de Dios hacia mí. Yo no sabía que Dios me había hecho para que yo viviera en su presencia y para que yo aprendiera su palabra para poder ser hijo de Dios y poder gozar de este sistema de cosas, ¿verdad? Entonces, yo no sabía eso. Yo vivía en obscuridad y pecado. Y el camino que yo llevaba era sencillamente de muerte. Entonces, cuando comprendí estas cosas, empecé a valorar el amor de Dios a profundidad. Empecé a valorarlo profundamente. Y fue que hubo un cambio en mi persona, que yo tuve que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Reconocer a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entregarle mi vida a través de una oración y seguir su palabra, seguir su camino, como lo dice la Escritura, ¿verdad? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces tuve que conocer la palabra, la Escritura, para poder educarme correctamente, ¿verdad? Dios me ha perdonado todos mis errores, querido amigo. Todos mis errores. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, al saber yo esa noticia tan hermosa, que Dios había mandado a Cristo Jesús para que yo fuera perdonado y restaurado, pues fue una tremenda alegría para mí. Yo lo tuve que aprender, valorar, comprender, ¿verdad? Darle gracias a Dios por esa cosa tan hermosa, ese regalo tan hermoso que me dio a través de mi Señor Jesucristo, a través de esa sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz por mí, un pecador, ¿verdad? Entonces Él dio su sangre por mí. Y eso me hizo meditar profundamente, entender por qué tengo que perdonar a aquel que también vive en la condición de obscuridad. Por eso yo lo tuve que perdonar a aquellos que me han ofendido. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocen a Cristo. No conocen el amor de Cristo. No conocen la educación de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo. Por eso yo tengo que perdonar a aquel que me ofende. Sencillamente eso es lo que yo puedo decir. Aparte, querido amigo, lo que dice la Escritura, que nos va educando, nos va enseñando, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Y yo no quiero eso para mi vida, una muerte eterna, ¿no? Yo sé que este cuerpo de carne, pues va a entregar su resultado en la tumba, pero yo creo en la promesa, lo que dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo esa promesa de mi Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que yo tengo que perdonar a aquel que no conoce la palabra de Dios, porque sencillamente, querido amigo, si conocieran la palabra de Dios, no harían tal cosa.
Lo mismo les he explicado yo al Señor Jesucristo. Perdón, a los amigos del Señor Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz. Aquellos que lo llevaron a la cruz no sabían lo que hacían. Así sencillamente, ellos no sabían lo que hacían. Porque si hubieran sabido, no lo llevaban a la cruz. Entonces, querido amigo, ¿por qué debemos de perdonar? Porque sencillamente Dios no permite el pecado. Y todo aquel que quiere ser hijo de Dios, necesitamos perdonar. Porque la oración modelo eso nos lo enseña. Que debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y lo debemos de hacer de corazón, no nomás de dientes para afuera. Perdonar de corazón. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque si decimos que Él, nuestro Dios, Él es nuestro Dios, pues también debemos de respetar sus normas. Si nosotros decimos que Dios y creemos en Dios, pues sencillamente debemos de respetar sus normas. Y en su palabra dice que nosotros debemos de perdonar, así como Él nos ha perdonado a través del sacrificio de Cristo, nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué debemos de perdonar, querido amigo? Si Cristo Jesús nos perdona por nuestros pecados a través del arrepentimiento sincero de corazón, ¿por qué nosotros no? Querido amigo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos? Nosotros no somos Dios. Y si queremos ser un reflejo de Dios, si queremos ser un reflejo de nuestro Padre, tenemos que hacer eso que Él hace. Si mi Padre eterno perdona, yo también lo tengo que hacer. Yo tengo que perdonar. Esa es una, ¿cómo se puede decir? Una enseñanza hermosa que debemos de imitar de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque si Dios nos limpia de rencores, de odio, de toda clase de contaminación alguna, si el Señor nos restaura y nos limpia de toda contaminación que nosotros cargamos y estamos arrastrando en nuestra vida, y Él nos limpia de todo ese tipo de contaminación, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Aquel que nos ha hecho algún daño, aquel que nos ha ofendido, aún aquel que ha hecho una cosa grave en nuestras vidas. Yo sé que hay personas que han matado, han asesinado, han violado, pero aún así el Señor nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos. Yo lo sé que es muy difícil, no es una cosa sencilla, querido amigo, no. Yo lo sé, se lo digo con todo el corazón, con toda la seriedad. No es una cosa sencilla lo que nosotros estamos diciendo. Pero aún así nosotros no debemos de limitar nuestro corazón. Nosotros no podemos manchar nuestra alma, nuestro espíritu, y no lo podemos llenar de odio y de rencor. Y sobre todo, alejarnos de la presencia de Dios. Puesto que Dios es perdón, Dios es amor, Dios es santidad, y nosotros no podemos caminar en esos senderos donde Él habita con contaminación, querido amigo. Sí tenemos que perdonar. Es importante el perdón porque si no rompemos cadenas y ataduras, el diablo va a tener, querido amigo, él va a tener todo derecho legal sobre nuestras vidas. Sí, es decir, si nosotros no llegamos al perdón, el diablo nos va a echar la soga al cuello y vamos a estar atados al dolor, a la angustia, al orgullo, a la soberbia, y él fácilmente nos puede gobernar a través de la venganza, a través del odio. Es importante que nosotros rompamos la cadena y atadura del diablo para que nosotros pues podamos apartarnos de él y el Señor pueda habitar en nuestro corazón con amor,
con sabiduría, ¿verdad? Y con perdón. Sobre todo comprendiendo que Dios es bueno, que su amor es para siempre y también su misericordia, y que debemos de entender que sin el Señor nosotros no podemos pasar a la siguiente etapa, que es la vida eterna. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque sencillamente al perdonar, ¿verdad? Sencillamente al perdonar a nuestro prójimo, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. De que todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, nosotros la cumplimos. Nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios. Respondemos así como Dios dice en su palabra, así nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que nuestro testimonio sea fiel y verdadero. Y eso es lo que va a acercar a mucha gente a que conozcan la palabra de Dios. Eso es bien importante, querido amigo. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No, es una etapa muy difícil. Pero es importante que nosotros nos acerquemos a la Escritura, a la palabra de Dios, para que la Escritura nos capacite y que nosotros a través del Espíritu Santo podamos perdonar. No es fácil, querido amigo. Yo lo sé que no. No. Más cuando hemos vivido en el pecado, en el odio, en el rencor, ¿verdad? En la soberbia. Es muy difícil dejar esas cadenas, esas ataduras diabólicas. Es muy difícil. Pero es importante que lo hagamos. Porque sencillamente nosotros somos los que nos manchamos, los que nos herimos, los que fracasamos, los que lloramos, los que nos perdemos al tener ese tipo de sentimientos dañinos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y es importante, querido amigo, que si usted desea perdonar, debe de hacerlo de todo corazón, ¿verdad? Porque el Señor, cuando ve realmente que nosotros perdonamos al que nos ofende, está viendo nuestra condición, está viendo nuestro corazón y sabe que nosotros lo estamos haciendo sinceramente, con un corazón arrepentido, y eso es lo que Cristo Jesús nos pide, querido amigo, que nosotros primeramente vayamos a pedirle perdón a Dios. Sencillamente eso es lo que tenemos que hacer. Yo, querido amigo, lo que te voy a decir es que si tú pasas esta situación en tu vida, si tú estás pasando este problema en tu vida de falta de perdón, ¿verdad? Es importante que tú busques de Dios, agarres su palabra, te vayas tú a 1 de Juan 1:9, porque si nosotros tenemos pecados, ¿verdad? Si seguimos en ese camino, nuestra condición es la muerte. Es un destino final triste, el lago eterno, pues. Es una tristeza haber perdido esta humanidad, esta vida, pasar desapercibido esta vida tan hermosa, con pura agonía y tristeza y lágrimas y llanto y fracaso. Pero si nosotros entendemos el plan de Dios, agarramos la palabra para que nosotros nos cultivemos de su enseñanza y aprendamos los frutos del Espíritu, pues, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la fe, la esperanza, ¿verdad? Eso nos va a hacer que nosotros nos acerquemos cada día más a la presencia de Dios y vivamos de la manera como a Cristo Jesús le agrada que vivamos. Es importante que nosotros lo hagamos, querido amigo. Bien importante que lo hagamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y que la sombra del pecado quede atrás. ¿Qué tengo que hacer? Desprenderme de toda atadura del diablo. Por eso le tengo que pedir perdón por todo, querido amigo, pecado que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Soberbia, inmundicia, hipocresía, brujería, hechicería, adulterio, fornicación, cigarro, tatuaje. De todo eso nosotros nos tenemos que desprender de todo corazón, con un arrepentimiento genuino, para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y podamos gozar de las bendiciones que Dios tiene
para sus hijos. Yo así lo he comprobado. Yo la bendigo. O sea, ¿cómo explicar, querido amigo, querido hermano? Yo soy tan gozoso en Dios porque me dio la oportunidad de arrepentirme y poder tener una relación con mi eterno Padre, Dios Todopoderoso y mi Señor Jesucristo. Yo la verdad no tengo palabras para agradecerle a mi Señor todo lo que el Señor me ha dado. A mi Dios sea toda la honra y la gloria. Por eso, querido amigo, honestamente, sincérese con Dios. No tengo palabras, estoy hasta nervioso con este tema que pues Dios puso en mi corazón hablar un poquito más, hermano, tan profundo y tan delicado, porque sé que a mucha gente no le gusta este tipo de temas, pero les gusta el sufrimiento, les gusta vivir en el pecado allá afuera, en la maldad, el odio, el rencor, la tristeza, donde se están matando las familias. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, qué tristeza y qué dolor es vivir en esa manera, querido amigo! De veras que sí. Y yo la verdad me siento tan feliz de vivir bajo la bendición de Dios. ¿Y por qué no? He aprendido a perdonar. He aprendido, lo declaro así con toda confianza, con toda fe. He aprendido a perdonar porque Dios me ha ayudado a perdonar. Y sobre todo porque he entendido yo que así como las personas que me ofenden, así estaban igual que yo, igual en ignorancia. Así de sencillo, así estaba la gente en ignorancia y hacían toda clase de inmundicia, ¿verdad? De faltas. ¿Por qué? Porque no conocían la presencia de Dios. Sencillamente eso es, no conocían el poder de Dios, no conocían el amor de Dios. Por eso vivían bajo el pecado totalmente, querido amigo, querido hermano en la fe. Yo le pido que lo profundice, que usted se deshaga de todo pecado, de toda intención malévola que hay en su corazón, ¿verdad? De toda artimaña del diablo para que usted se aleje de toda cadena y atadura. Yo le confieso que yo tuve que hacer eso, arrepentirme, doblar rodilla, pedirle perdón a Dios por mis pecados, y Él finalmente lo hizo en mi vida. Me limpió de todo pecado interno y me dio la libertad espiritual para vivir de acuerdo a su voluntad. Y de eso yo me siento tan feliz. Yo me siento tan feliz de haber comprendido el plan de Dios para mí. Yo me siento tan feliz por todo eso. Y querido amigo, le quiero compartir estas cosas porque ese es un problema muy grave dentro de las familias en todo el mundo. Si no aprendemos a perdonar, vamos a ser personas infelices. Y claramente que esto pues perjudica a lo que está más delante. Es decir, si yo como persona no aprendo a perdonar, pues no voy a poder perdonar pues a los que vienen adelante de mí, es decir, mis hijos, mis nietos. Entonces van a salir familias contaminadas, como dice el Señor en el Éxodo 20, ¿verdad? Y castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, se va a ir dando la maldad generacional. Y todo aquel ser humano que no ha aprendido a amar y a perdonar, pues si se casa va a tener odio en el matrimonio, y con sus hijos va a tener ese tipo de problemas. Y con los nietos lo mismo, y se va generando todo esto. Y vamos a tener nosotros familias destrozadas. Vamos a tener nosotros sociedades destruidas, que es, querido amigo, lo que estamos viendo. De veras que es algo muy grave, muy serio. Y yo pues le quiero pues bendecir en esta hora, ¿verdad? Que Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando. Y sencillamente yo lo único que les pido es que compartan el mensaje. Si no es compartiendo este video, compartan el mensaje de que debemos de perdonar. Compártanlo, compártanlo. Honradamente por ahí a manera de cábula me dice no sé si fue morbo, si fue, no sé con qué razón lo hizo, pero me decía: Rafa, pues tus videos tienen 3 o 4 visitas. Le digo, bueno, no me interesa tanto
ser famoso, ni ser un pastor o predicador de alta alcurnia. Lo que a mí me interesa es que el mensaje sea transmitido. Eso es lo que me interesa, no ser un pastor reconocido. No, querido amigo. Lo que yo deseo en mi corazón es de que el mensaje de salvación, la palabra de Dios, inunde los corazones y usted pueda tener una familia de éxito, de amor y sobre todo apegada, entregada a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Verdades bíblicas, les da la bienvenida, las buenas tardes, que Dios los guarde, los bendiga. Casa de Jesús, donde estamos asistiendo, también les invita a que nos acompañen. Estamos a un ladito del mercado de abastos, en la siguiente cuadra, mano izquierda. Allí estamos para si gusta visitarnos todos los días en punto de las 6:30 en adelante. Hay servicio. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga y medite, por favor, querido amigo, este tema. Trabájelo, practíquelo y va a ver, un día me va a dar la razón del por qué le estoy diciendo que tenemos que perdonar, tenemos que liberarnos de toda atadura del diablo y entonces vendrán las bendiciones, la alegría en nuestro rostro, en nuestro corazón, que va a ser la respuesta de que hemos sido perdonados por Dios. Que Dios le guarde, Dios le bendiga y pues nos veremos en la próxima, querido amigo. Dios lo guarde. Lo dejo aquí con Panchito, mi mascota. Dios le guarde, Dios le bendiga. Buenas tardes a todos.